Gracias, amado Padre, por permitirnos estar aquí en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos en que agradecidos de corazón nos acercamos a ti, Señor. Aliméntanos, Señor, llénanos de ti, de tu presencia, Señor, que tu Espíritu descienda, Padre Santo, que te hagas presente aquí en tu pueblo que viene con hambre de ti, Señor. Señor, estamos infinitamente agradecidos por la salud, por aquellos a que amamos y que nos guardas, Señor. Gracias porque tu presencia, Señor, tu gracia está en todo lo que hacemos, porque bendices a aquel que te busca, Señor, con el corazón. Gracias, amado Padre. Cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió, su muerte es la prueba de soportaste el dolor, sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador. Vacía ahora está, eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos, tu resurrección la historia cambió. Diste por amor, Jesús, no hay más vergüenza, no hay temor, no, con todas mis fuerzas cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador. Comprada fue, me rescató, su gracia Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré y iré, con mi alma cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso
El tema de hoy se llama un lenguaje puro, para que lo escriba. Vamos a empezar con esto, familia. La semana pasada hablábamos acerca del bautismo del Espíritu Santo, ¿recuerdan bien? Bueno, creo que para muchos fue como, o sea, necesito ser bautizado por el Espíritu Santo. Yo no lo sabía. Y les ponía el ejemplo, varios ejemplos en la Biblia, y hay uno en particular que quiero retomar, que es el ejemplo del padre Abraham. Abraham sale de Babilonia, de Ur de los Caldeos de Babilonia, o sea, él sale del paganismo, y Abraham, cuando sale del paganismo, fue su primer bautizo, que es el bautismo del arrepentimiento para salvación. Dios lo saca de la Babilonia y lo lleva a la tierra prometida. En el camino, entonces, Abraham es circuncidado con su sangre, es circuncidado, y ahí se bautiza por segunda vez, que es un símbolo del bautismo en agua. O sea, yo ya hago parte de la familia de Dios. Y empieza el pueblo santo con la primera circuncisión, que fue la del padre Abraham. Y la tercera el tercer bautismo de Abraham fue cuando Dios le cambia el nombre de Abraham para ponerle Abraham. Y ahí es cuando es bautizado en el Espíritu, el símbolo, porque la palabra Ham, o sea, esa AH, sí, es el soplo de vida. Así se dice soplo, Ham, en hebreo. Entonces, bueno, tomo esto porque hoy vamos a hablar de un tema que yo por mucho tiempo, tengo que confesarlo, he estado reacio a impartirlo en la iglesia, porque es una enseñanza que por mucho tiempo la iglesia, o hay iglesias que no la han sabido enseñar o usar bien, que es una manifestación del Espíritu Santo o un don del Espíritu, y por no usarla bien se ha manipulado más bien esta enseñanza. Y yo tengo que decirle que yo en realidad no, o sea, yo estaba reacio a explicar esto, pero a mí el Señor me dijo, pues lo explicas. ¿Sí? Y ya cuando el Señor le dijo, lo explicas, pues yo le dije, pues no quiero. Y él me dice, pues ahora lo explicas porque la iglesia lo necesita. Entonces yo estuve esta semana en una pelea tal cual Jacob con Dios. Y bueno, está bien, Señor, voy a explicarlo. Y sí, o sea, necesitamos como iglesia aprender esto. Y es el lenguaje puro, el lenguaje del Espíritu Santo. Y que usted, iglesia, y yo necesitamos meternos a esa dimensión espiritual. Sí lo necesitamos. No es un gusto, no es un placer, no es para presumirlo, no es para caer en misticismo, pero sí debemos hablar de un don que es una manifestación del bautismo del Espíritu Santo en nosotros, y es el don de lenguas. Ahora, yo estaba reacio a explicar el don de lenguas porque yo crecí, he visto con mis ojos manifestaciones, yo mismo he hablado en lenguas por mucho tiempo con Dios, hablo en mi intimidad regularmente en lenguas, pero yo dije, como vi tanto desorden en la iglesia con respecto al don de lenguas, y a veces no veía coherencia de una persona que hablaba en lenguas pero después salía hablando chismes de los demás, entonces yo decía, ¿cómo? Hablan lenguas pero no controlan ni la lengua en español, entonces no entiendo. Pero tengo que explicarlo porque, vuelvo y repito, Dios me dijo que lo hiciera. Así que hoy vamos a estudiar Biblia hasta más no poder. Y esto que vamos a estudiar es como masticar chicharrón. ¿Alguien ha masticado chicharrón? No, yo le invito a que haga el ejercicio, mastique chicharrón, y verá que eso es así, eso es como comer chicle, y eso es darle, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comer algo un poquito más sólido espiritualmente. ¿Están listos o no? Si se atora, me avisa. Si se atora, me avisa y bueno, lo desatoramos. Don de lenguas. Lucas capítulo número 10, versículo número 19. Vamos a ver esto en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Lucas capítulo 10, versículo número 19. Bueno, la Biblia nos enseña en el libro de Lucas que nosotros pisaremos serpientes
y escorpiones y no nos harán daño. ¿Estamos de acuerdo? Dice la Biblia así, voy a leerlo textualmente. Pero no se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan. Perdón, versículo 19, estoy en el 20. Miren que les he dado autoridad sobre poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. ¿Usted cree que Jesús está hablando en forma literal o está hablando en forma simbólica? Simbólica. Y si usted cree que es literal, vamos a hacer un ejercicio. Váyase al bosque, busque unas par de serpientes y píselas a ver qué le pasa. Porque hay gente que cree que es literal. No, hay cosas que son literales y hay cosas que son simbólicas y uno tiene que entenderlas. Entonces, ¿a qué se refiere esto de serpientes y escorpiones? No es la suegra, ¿ok? Tranquilos, no se trata de la suegra, no se trata del exmarido, de la exmujer, tranquilos, no se trata de eso. Está hablando de espíritus inmundos. Porque cuando Satanás se presenta en el huerto del Edén, se presenta en forma de ¿qué? De serpiente. Y ahí viene la palabra serafín, serpiente, increíblemente. Sí, es una derivación. Entonces, serpientes y escorpiones habla de demonios, habla de espíritus inmundos. Ahora, empiezo a hablar de esto porque, como hablábamos del bautismo del Espíritu Santo, cuando en el Pentecostés los discípulos, esos 120 personas que estaban orando, fueron bautizados por el Espíritu Santo, hubo una manifestación, una que a la gente le sorprendió, y hablaban en lenguas, dice la Escritura. ¿Qué lenguas? En lenguas. Y la Biblia enseña que esa manifestación dejó a todo el mundo sorprendido y atónito, porque eso nunca había pasado. Entonces, muchas veces se ha enseñado que el don de lenguas fue hace 2000 años y que era para la iglesia primitiva y que allá quedó y era de allá y que ya en este tiempo es otro. Pero eso no es real, porque dice la Escritura que el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces no puede ser que el Espíritu Santo hizo allá unas cosas hace 2000 años y acá entonces ya necesita otras manifestaciones. No, sigue siendo en este tiempo el mismo Espíritu de Dios. Sin embargo, vuelvo y repito, uno dice, pero es que el don de lenguas, bueno, uno ve en redes sociales, en YouTube, o yo lo he visto, que uno dice, cuando ve una persona hablando en lenguas, si usted lo ha visto alguna vez y usted nunca ha hablado en lenguas o no entiende lo que es eso, a usted le va a pasar lo que una persona que utiliza mucho la lógica como yo dice: ¿está fumado? ¿Está borracho? O bueno, porque eso dijeron acerca de los apóstoles, ¿están locos? ¿Están borrachos? O uno va a decir, esta gente, esto ya se volvió, estos están místicos, paranoicos, neuróticos espirituales. Bueno, uno empieza a decir una cantidad de cosas. Pero la realidad es que el don de lenguas es un don que nosotros debemos usar y que no tenemos que tenerle miedo. Y por eso empiezo con este versículo. Porque la gente normalmente que dice, es que yo no quiero hablar en lenguas, o yo no voy a usar el don de lenguas, o no quiero meterme en esa onda, porque yo no sé qué estoy hablando. ¿Y qué tal yo hablo a una puerta espiritual y se me meta el chamuco? Y entonces yo empiece a hablar, los que les gusta Harry Potter, pargo, lengua de serpientes. Así era que, bueno, no sé cómo se le decía, pero la lengua de serpientes. Yo no quiero hablar esas lenguas. Yo no quiero de pronto abrir una puerta espiritual y resultar hablando con quién sabe qué cosas y con qué entes. Yo no quiero eso. Entonces, voy a dejar claras varias cosas. Y lo voy a hacer con la Biblia. El libro de Lucas, en el capítulo número 11, el mismo Jesucristo nos dice las siguientes palabras. Versículo 11. Dice: ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dará una serpiente en su lugar? ¿De qué está hablando Jesús con estas serpientes? De demonios, ¿sí?
O si le pide un huevo, les dará un escorpión. ¿Ves? ¿Está hablando de qué? O sea, de demonios. Mira lo que más dice, claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, han dado en buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces, cuando yo me meto en la dimensión espiritual de hablar con el Espíritu Santo, hablar con el Padre, con el Hijo y decirle, yo quiero que así como hace 2000 años estos hombres tuvieron el don de lenguas, yo también lo deseo, Señor, aunque no entiendo por qué. Ahorita voy a explicarles el por qué y el para qué, tiene unas razones. Tranquilos, si ustedes le piden el don de lenguas al Señor con un corazón sincero, Él no les va a dar una serpiente y no les va a dar un escorpión. ¿Estamos claros? O sea, no se le va a meter el diablo. Tranquilos, no va a pasar. Pero entonces, ¿por qué hay que hacerlo? Ahora uno dirá, bueno, Ricardo, ¿por qué hay que hacerlo? Y hay que hacerlo porque el don de lenguas es el único don puro, o es el único lenguaje puro que los humanos tenemos. Voy a explicarlo ahorita más adelante. ¿Y es para nuestro tiempo? Claro que sí. Es para el 2021, 2022 y de aquí en adelante se tiene que seguir utilizando. ¿Pero por qué se tiene que utilizar? Primero, porque es el lenguaje de Dios, no es un lenguaje humano. Cuando una de las manifestaciones de haber sido bautizado por el Espíritu Santo es, por ejemplo, el primer gentil que se fue bautizado en el Espíritu Santo se llamó Cornelio. Él fue el primer gentil, no fue en el Pentecostés. El primer gentil fue Cornelio, era un soldado romano. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo número 10, que cuando Cornelio estaba en oración y ayuno, así dice las Escrituras, ¿estaban qué? En oración. ¿En qué idioma oraba Cornelio? En griego, porque Cornelio era un romano y en Roma se hablaba griego, era el idioma oficial. Él hablaba y oraba en griego. Pero dice la Escritura que vino y tuvo una visión y que les dijeron que llamara a Pedro. Pedro va, les empieza a hablar acerca del acto de la crucifixión y dice la Escritura que empezaron a hablar en lenguas. Eso dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo número 10. No vamos a leer todo el capítulo porque si no, no vamos a terminar. Y entonces ellos tuvieron una manifestación visible del bautismo del Espíritu Santo. Y después de que tuvieron esa manifestación de las lenguas, fueron bautizados en agua. Así que hay que decir esto: no hay un orden para el bautismo, solamente hay un orden, uno solo. Yo tengo que tener el bautismo del arrepentimiento, el de la salvación. Ese es el primero. Pero una persona puede haber recibido el bautismo del Espíritu Santo increíblemente sin haber tenido el bautismo de pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿En serio? Es en serio. Pero se necesitan los tres. Y eso fue lo que pasó con Cornelio. Cornelio primero habló en lenguas y después lo bautizaron con agua para ser parte del cuerpo de Cristo. No hay un orden. Lo único que es determinante es que yo sí tengo que tener el bautismo de la salvación, del arrepentimiento en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ir a la Biblia a 1 Corintios capítulo número 13, versículo número 1. Y antes de que lo leamos, quiero hacerle una pregunta. Cuando usted ora, ¿en qué idioma ora? ¿Alguien aquí ora en francés? De pronto mi esposa, porque ella sabe francés. ¿Alguien aquí ora ¿alguien aquí ora catalán? ¿No? O sea, todos aquí oramos en español. Todos oramos en español. Cuando yo oro en español, y somos seres tripartitos, o sea, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, y cuando yo oro en español, ¿con qué estoy orando? ¿Con mi espíritu, con mi alma o con mi cuerpo? A ver,
Para eso está el micrófono, porque alguien puede alzar la mano y preguntar, pero ¿con qué oramos? ¿Espíritu, alma o cuerpo? Cuando oramos en español. A ver, ¿con qué? No, oramos con el alma. Oramos con el alma. Cuando nosotros oramos en nuestro idioma, estamos orando con nuestra alma en realidad, porque nuestra mente, que está en el alma, es la que se sabe el idioma español. Esa es la que se sabe el idioma. Entonces, cuando nosotros empezamos a orar en español, que está bien, hay que hacerlo, pero también es como si tuviéramos, antiguamente, ¿recuerdas, Moisés? De pronto tú sí, porque tú eres de los 40, cuando antiguamente existían las radios, que uno tenía unas perillitas, que uno tenía que sintonizar la emisora, ¿recuerdan? Los millennials no saben qué es eso, ellos todo es Spotify, ya, y todo está sintonizado en Spotify. Pero antiguamente, mis queridos millennials, existían unas cajitas y uno tenía que sintonizar la emisora y tratar y apuntarle a ver, y había unos palitos que apuntaban hasta que, y si uno no sintonizaba bien, se escuchaba algo que se llama estática. ¿Se acuerdan? Y uno escuchaba el cantante, pero bueno, orar en mi idioma es como orar con estática, como que o sea, no está bien sintonizado. Pero le voy a decir por qué. No es porque seamos unos pecadores, no. O que Dios me hable a mí y yo quiera entenderlo en mi idioma, es como tener estática, o sea, no me estoy sintonizado. No se puede explicar en español. Entonces, como en español no se puede explicar ese sentimiento, nosotros cuando llevamos tiempo sin ver a una persona le decimos en español te extrañaba, o te extraño, o te extraño, ¿pero qué es extraño? Pues extraño, sí, o sea, es extraño lo que siento, no sé cómo decirlo, por eso decimos es extraño, te extraño, no hay traducción. ¿Me hago entender o no? Bueno, imagínate cuántos misterios Dios quiere decirte, que son cosas del cielo, pero que no hay traducción al español. Entonces, por eso es que tú y yo sí necesitamos aprender a hablar el don de lenguas, porque el don de lenguas sí está bien sintonizado con el cielo, y el cielo va a sintonizar a mi espíritu y va a dar fuerza espiritual. Voy a seguir explicándolo. Primera de Corintios, capítulo número 13, versículo 1 dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, soy como un metal ruidoso o un címbalo que resuena. ¿Ven lo que le digo? Que estoy más sintonizado. Ahora, y ese es el punto, el apóstol Pablo habla acá de dos idiomas. ¿Cuáles son los dos idiomas que el apóstol Pablo habla? Un idioma que es el idioma del mundo, el idioma humano. ¿Cuántos idiomas hay humanos? Miles. Y hay otro idioma que él está hablando, el idioma de los ángeles. Y el apóstol Pablo dice: y yo los puedo hablar. Y si tú lo pudieras hablar los dos, está bien. Pero si no tienes amor, estás mal sintonizado. ¿Ves? No, hay estática. Por eso es que uno tiene que aprender a que si va a desarrollar el don de lenguas, tengo que aprender a sintonizarlo en el amor, porque si no hay amor, estática. Ahora, usted me dirá, pero ¿cómo? Primero, explíqueme, pastor, ¿para qué? ¿Para qué? Si una persona habla en lenguas, si usted escucha hablar en lenguas, uno cuando escucha hablar en lenguas a una persona, ¿uno qué entiende? Nada. Entonces, ¿yo para qué voy a hablar algo que no entiendo? Y en eso yo estoy de acuerdo. Yo recuerdo que mi líder Bernardo, que ya está en la presencia del Señor seguramente, y allá lo voy a ver, él decía lo siguiente: a ver, ¿cuántas palabras hay en español? Es cierto. ¿Cuántas palabras hay en el idioma español? ¿Cuántas palabras hay en el diccionario? Hay más de 900,000 palabras. O sea, casi, es mucho. ¿Cuántas palabras habló o escribió el hombre más erudito en el español que existía, Miguel de Cervantes Saavedra, en el Quijote de la Mancha?
Él plasmó en el Quijote de la Mancha aproximadamente unas 150,000 a 200,000 palabras. Muy técnico. ¿Cuántas personas habla un técnico? O sea, un médico, un abogado, alguien que requiere un idioma más técnico, un teólogo quizá. ¿Cuántas va a plasmar? Unas 80,000 palabras. ¿Cuántas palabras habla usted y yo en mi lenguaje normal de hola, ¿cómo estás? Bye, Dios te bendiga, en español diariamente? Yo en promedio 300 palabras en español. 300. ¿Estamos? ¿Cuántas palabras usted usa orando en español? De esas 300. ¿Ves? Ya se está disminuyendo. Entonces decía el líder, si usted no habla ni en español con Dios, pues no hable en otro idioma. Use el bendito español por lo menos, empiece por ahí. Pero lo cierto es que los apóstoles y las personas que fueron bautizadas en el Espíritu Santo, que nombra la Escritura en el libro de los Hechos, eran personas que estaban en oración en su idioma, pero que ocupaban un idioma espiritual más complejo para ser fortalecidos y para explicar a Dios cosas y para Dios explicarle a ellos, y su idioma en griego ya no alcanzaba, así que se ocupaba otro idioma, que ese es el punto. Tú no vas a hablar, o sea, en lenguas angelicales si no oras ni en español. ¿Estamos claros o no estamos claros? Y eso es lo que Pablo dice: si hablara lenguas humanas, si hablara lenguas angelicales, y si no tengo amor, de nada sirve. Entonces, ok, usted me dirá, las preguntas que la gente normalmente hace, porque como están callados, están asustados, entonces yo me voy a hacer las preguntas y me voy a responder. La pregunta que la gente me hace es, bueno, pero yo estoy orando y de pronto yo siento un fuego, empiezo a mover. No, así no es. No funciona así en realidad. Cuando un niño empieza a hablar, ¿cómo empieza a hablar? ¿Ya habla perfectamente en español? No, balbucea. Y lo increíble es que las mamás les entienden, ¿o no? Yo recuerdo que Marquito le hablaba a mi esposa, ah, sí, mi amor, y yo, ¿qué le dijo? Que tradúceme. No, pues que quiere ir al baño y que le duele la barriga y que lo suba al segundo piso. Yo todo eso dijo en ese momento. ¿Cómo le hace? Tiene 7 años y todavía no le entiendo. Conclusión, llegará a los 50 y quizás no le voy a entender todo, pero algo tiene mi esposa con el niño que le entiende todo, hasta lo que no habla le entiende. Bueno, así es Dios, para que me entienda. Usted primero empieza a balbucear el lenguaje de Dios. O sea, sí, lo cierto es que cuando yo digo Espíritu Santo, yo no sé lo que voy a decir, pero yo quiero empezar a hablar en lenguas. No vas a hablar con fluidez, vas a empezar a decir alaba, 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 alabaré, alabaré, no sé, vas a empezar a tataratear y quizás vas a sentirte ridículo, en verdad. Vas a sentir, ¿será que me estoy volviendo esquizofrénico? ¿Será que yo estoy hablando una cosa que estoy hablando? No importa. Empieza a forzar tu espíritu, para que tu espíritu algún día tenga el discernimiento de hablar en lenguas. Entonces, alguien me preguntaba, porque los de la mañana estaban muy como, no estaban tan tímidos como ustedes. Alguien me preguntaba lo siguiente: ¿pero cómo, líder? ¿Cómo es que usted dice que hay personas que entonces utilizan el don para manipular? Sí, hay gente que puede utilizar un don para manipular. Por eso es una enseñanza que los que están en la iglesia de tiempo, a ver aquí, ¿cuándo yo he enseñado el don de lenguas? A ver, díganme cuándo. Nunca me han escuchado a mí a enseñar el don de lenguas, pero como el Señor me obligó y Él tiene sus formas de obligarlo a uno, entonces tengo que enseñarlo, porque es una responsabilidad espiritual. Y porque sí, porque tiene unos beneficios que creo que hay gente que por eso es que pierde muchas batallas,
porque como no tiene el don de lenguas desarrollados, no sabe cómo enfrentar ciertas situaciones personales, familiares, matrimoniales, con los hijos, porque no tiene un don de lenguas que tiene una función en nuestro espíritu. Y voy a explicarlo. Pero entonces, no se empiece a hablar con fluidez. El otro miedo, porque la gente me preguntaba esto: líder, y si yo empiezo a hablar el don de lenguas y de pronto se me suelta la lengua y ya no puedo controlarme, porque lo he visto en las películas, lo he visto en los videos de YouTube, lo he visto que hay gente que no se controla y hace todo un espectáculo y un show, y a mí me da miedo que eso me pase. ¿Qué tal yo me vuelva todo loco ahí, esquizofrénico, la Scooby-Doo, pa, y yo no quiero eso? Entonces yo le digo: no se preocupe, para eso Dios dice, la palabra de Dios, que sí se puede controlar el don de lenguas. O sea, que sí lo puedo controlar y que se tiene que hacer con orden. Acompáñeme a leer 1 Corintios capítulo 14, versículo 32. Vamos a leerlo en la NTV, que está en la Biblia. 1 Corintios, sin buscarlo en San Google, por favor, en sus Biblias. 1 Corintios capítulo 14, versículo número 32. Dice así la escritura. Voy a leerlo en la NTV. Dice: la persona que hable de parte de Dios, cuando estoy diciendo, estamos hablando del don de lenguas, y todo el capítulo 14 habla de las personas que hablan en lenguas, ¿ok? Entonces dice: la persona que hable de parte de Dios, o sea, que está hablando en lenguas, podrá decidir cuándo hablar y cuándo ¿qué? Callar. Por eso es que una persona no puede decir: es que yo no puedo controlar el don de lenguas. No, si usted no puede controlar el don de lenguas, es porque usted tiene un problema emocional y quiere llamar la atención. Porque usted no le pusieron atención de chiquito y le daban un celular, le daban una mamila, lo tenían encerrado, y ahorita que es adulto quiere llamar la atención con el don de lenguas para que lo observen. O sea, está mezclando su don con un problema del alma. Ahora se me preguntará: ¿pero cómo? ¿Cómo si una persona tiene un don espiritual sigue teniendo problemas en el alma? No es lógico. Si tiene el don del Espíritu Santo, se supone que es una persona que está equilibrada en el alma. ¿Estamos de acuerdo o no? No. Sí, no. Porque si fuese así, iglesia, yo no estaría con este micrófono en la mano. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. O sea, no somos un producto terminado. Dios nos va llevando de menos a más, y Él va confiando en nuestras imperfecciones. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo número 12: porque su poder se perfecciona en mi debilidad. O sea, Dios agarra un traumado como yo y como tú, y a pesar de nuestros traumas, de nuestros conflictos, nos confía sus dones si creemos en Él. Y es que ese es el punto. Hay gente que a pesar de todos sus traumas cree. ¿Me entiende esto? Entonces, ¿cómo se puede utilizar un don? ¿O cómo puedo yo mal usar un don? Porque los puedo tener. Voy a ponerte mi caso. Yo sé que el Espíritu Santo a mí me dio un don, que es el don de discernimiento espiritual. Es un don. ¿Qué hace ese don? Me hace ver cosas que yo no quiero ver. Por ejemplo, yo veo una persona y como que yo estoy viendo toda su película del pasado. Estoy viéndole todos sus conflictos, sus problemas emocionales, sus traumas, sus miedos, y la verdad no es rico ver eso. O sea, no es agradable. ¿Por qué no es agradable? Porque es mucho chisme. O sea, es demasiado chisme. O sea, bueno, no chisme, suena mal, pero es demasiada información. Si yo no tuviera sanidad en mi vida sexual, yo puedo ver una mujer que tiene un problema emocional, falta de afecto, celo, porque tengo el don espiritual, veo eso y sé qué decirle. Y si no tuviera sanidad emocional, ¿qué puede pasar? Me involucro emocional o sexualmente con esa persona. Por eso es que cuando Cristo, dice las Escrituras en Lucas capítulo 5, que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha bautizado para sanar a los quebrantados de corazón, vista a los ciegos, Lo primero que debe pasar en mi vida
es empezar a recibir una sanidad emocional, para que entonces cuando el don venga a mi vida, el don no me use a mí, o yo no utilice el don para mal, sino que lo utilice para bendición. Por eso es que hay gente que tiene un don de sanidad, ciertamente de parte del Espíritu Santo, pero como tiene problemas en el alma, porque vivió escasez, porque tiene problemas con el dinero, utiliza el don para lucrar. ¿O no? Están asustados porque no responden nada, están dormidos. No lo sé, porque igual la luz no me deja verlos a la cara. Entonces, pero la verdad es que para usar el don de lenguas uno necesita una sola cosa, fe. Porque para hablar en español usted necesita fe. Para orar en español usted necesita fe. No, la verdad no está hablando en español. Señor, gracias, yo te bendigo y te amo y no necesitas fe. Pero para hablar en lengua espiritual, una lengua que no entiendes, que no conoces y que vas a empezar a ejercitar, necesitas un acto de fe. Ahora, venga, acá entre nos. ¿Cuántas groserías hay en español? No me hable de las groserías, no les voy a preguntar, está mal hecha la pregunta. ¿Cuántas groserías tú dijiste ayer en español? Es más, te pregunto algo, ¿has dicho groserías en español alguna vez en tu vida? Quizá. Nunca. Acá todos tenemos un español puro. ¿Cuántas cosas con nuestro idioma hemos hecho? Manipulado, engañado, adulterado, timado con nuestro español. Yo le hago una pregunta, ¿existe un idioma terrenal humano que sea puro? No, todos los idiomas humanos, los humanos los hemos utilizado para manipular, para mentir, para engañar, para ofender, para decir malas palabras, así que no existe un idioma puro. Entonces nosotros estamos tratando de conectarnos con Dios con un idioma impuro. Pero cuando usted habla, si desarrolla el don de lenguas, ¿cuántas groserías puede decir en el don de lenguas? ¿Cuántos engaños puede hacer con el don de lenguas? Pues no, porque no lo entiende. ¿Sí me entiende? Entonces es un idioma que es puro para Dios y que usted no lo entiende con su mente, pero su espíritu lo discierne, y eso es lo cierto. Por eso es que el profeta Sofonías, acompáñenme a la Biblia, en el capítulo número 3, versículo 9, dice unas palabras extraordinarias. En la NTV, por favor. Sofonías. Para los que no saben dónde está Sofonías, está por la Sofonías. Hay gente que dice, no, pero eso está en la Biblia, sí existe. Entonces, dice el profeta Jeremías, purificaré. Deténgase en la palabra purificaré. Dice, purifiqué, purifico o purificaré. ¿En qué término está hablando? ¿En qué tiempo? Futuro. Esto es una profecía. Entonces purificaré, o sea, hacia el futuro, está hablando de nuestros tiempos, el lenguaje de todos los pueblos para que todos juntos puedan adorar al Señor. Entonces, ¿cuál es el único idioma que es puro en el futuro? ¿Cuál? ¿Qué dicen? Hablen duro. ¿Cuál? El idioma espiritual. Por eso Pablo dice, si hablara lenguas angélicas y si hablase lenguas humanas y no tengo amor, nada soy. Necesito aprender a hablar lenguas angélicas. Y el mismo apóstol Pablo nos invita de todo corazón a que hablemos el don de lenguas en el tiempo presente. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo número 14, versículo número 5. ¿Ya entienden por qué me demoré con los de la mañana? Porque yo sé que los de las 11 llegaron y esta gente no ha salido. Bueno, ya no entenderán. Dice el apóstol Pablo, yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas. ¿Qué Pablo desea? Que hablemos en lenguas. ¿Por qué?
Porque es un idioma puro. Es un idioma puro. Sí, iglesia. Usted y yo, si empezamos a ejercitar el don de lenguas, nos vamos a sentir al principio como ridículos. Pero, ¿yo qué debo hacer y cuál es mi recomendación? Primero, se tiene que hacer en orden, dice la Biblia. Porque hay gente que dice, pero es que pastor, usted no está leyendo todo capítulo 14. En el capítulo 14 dice también que no se tiene que hablar en lenguas si la gente no entiende, que tiene que haber alguien que interprete las lenguas. Y es cierto, eso se llama profecía. Interpretación de lenguas es profecía. Es cierto, o sea, es cierto lo que usted dice. Por eso es que se tiene que hacer en orden. Porque Pablo llegó, y como esta era la iglesia primitiva, entonces lo que sucede en la iglesia es que cuando Pablo llegó un día a Corintio, se dio cuenta que había una esquina hablando allá, y el otro allá, y había un desorden, y todo el mundo en su conexión con Dios, pero había un desorden, y dice Pablo, está bien el don de lenguas, pero hay que hacerlo en orden. ¿Y cómo se empieza a hacer en orden? En su intimidad. O sea, yo debo aprender en mis tiempos personales, en mis tiempos de oración, a hablar en español y a hablar en lenguas un chino, balbucearlas. ¿No entiendo? No entiendes, no pasa nada, pero hablo en lenguas, porque ese idioma de las lenguas es un idioma de mi espíritu, no de mi alma. Entonces empiezas a sintonizar con Dios tu espíritu, y por eso es que Él nos invita. Vuelvo y repito, versículo número 5, vuelvo y repito: yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. ¿Sí ve? O sea, traducir la oración. Eso es la profetización. Pues la profecía es superior a hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que dice para que toda la iglesia se fortalezca, que ese es el problema. Entonces hay lugares donde todo el mundo empieza a hablar en lenguas, pero nadie se edifica. Nadie se edifica, nadie entendió nada. Entonces el don de lenguas hay que hacerlo en la intimidad. ¿Estamos? Les decía yo que se tiene que hacer con fe. Versículo número 2. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le habla solamente a Dios, dado que la gente no puede entender. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Alguien de aquí necesita el poder del Espíritu de Dios? ¿Alguien lo necesita o no? ¿O todos ya llegaron a la estatura de Cristo? ¿Todos necesitamos el poder del Espíritu? ¿Quiere el poder del Espíritu? Vuelvo y leo. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le habla solamente a Dios, dado que la gente no puede entender, hablará por el Espíritu y todo será un misterio. ¿Pero qué hablará? Por el poder del Espíritu. Cuando usted empieza a hablar en lenguas en su intimidad, empieza a tener músculo espiritual, que ese es el problema. Porque yo veo gente que ama a Dios, ama a Cristo, viene a la iglesia, tiene ayunos, tiene todo ese tipo de cosas, pero un día le da un bajonazo, pero esos bajonazos que no se pueden ni levantar, que quiere tirar toda la borda, que quiere abandonarlo todo. Y yo digo, pero ¿qué pasa? Estás como el profeta Elías, acabas de matar 450 profetas de Baal y ahorita ya estás todo depre. ¿Qué es lo que pasa? Eso no es normal, porque la Biblia dice que nosotros estaremos de gloria en gloria. Pues acá la Biblia está explicando algo. Necesito yo aprender a hablar el don del cielo, el don de lenguas, para tener poder del Espíritu Santo en mi vida, porque entonces empezamos a almatizar nuestra relación con Dios. Entonces se vuelve una relación emotiva. Ay, hoy no sentí la presencia de Dios, hoy el pastor no estaba como fino, no sentí nada. No se puede ser así. Yo necesito el don de lenguas porque mi espíritu empieza a tener fuerza. No está mal hablar en español. Ahora no se ponga a hablar en lenguas todo el tiempo. Hable en español, pero empiece a involucrar el don espiritual, porque toda la iglesia. Ahora la pregunta ¿es para todos? ¿Ustedes qué piensan? Claro que es para todos. Claro que es para todos. Vamos a seguir en las escrituras. 1 Corintios capítulo 14, versículo 14. ¿Alguien tiene preguntas hasta ahora?
A ver, Rebe, preguntas. Espera el micrófono porque vamos a... ¿Sí? Yo no necesito el líder. No, si necesitas porque la gente no escucha. Bueno, es que lo que estaba platicando ahorita con la líder Marina, digo que yo pensaba que, pues como son muchos dones, no todos tenemos todos los dones, ¿no? Yo pensaba que cada quien tenía como ciertos dones que Dios te manda, ¿no? Eso es lo que yo pensaba hasta ahorita. No, pero en realidad es para todos. Por eso el apóstol Pablo, mira lo que dice en 1 Corintios capítulo número 14, versículo 5. Yo deseo que todos puedan hablar en lenguas. ¿Ves? O sea, es para todos. Y es el deseo del apóstol. Es más, el mismo apóstol Pablo dice, yo hablo en lenguas. Y más que todos ustedes. Mira lo que dice 1 Corintios 14, versículo número 18. Dice así: yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. ¿Ves? Y Pablo lo dice, ¿no? Yo hablo en lenguas más que todos ustedes. En realidad yo tengo esos tiempos de oración. Entonces sí es para toda la iglesia. Pero uno dirá, ¿pero por qué entonces? Porque hay algo muy importante, ya que me preguntas, Rebe. O sea, uno tiene que quitarse de la cabeza que es que uno está en un tiempo de oración y empieza... No se suelta así la lengua. Vuelvo y repito, un niño no empieza hablando de golpe, uno empieza balbuceando, empieza poco a poco, hasta que va desarrollando. Y entonces se sintoniza mi espíritu con el espíritu de Dios. Y en ese momento mi espíritu empieza a tener fuerza espiritual. Que ese es el problema. Nos falta fuerza en el espíritu, fuerza de oración, fuerza de fe, fuerza de convicciones, fuerza de santidad. ¿Y por qué no? Porque no hemos desarrollado el don de lenguas. ¿Ibas a preguntar algo, Enrique? Bueno, yo iba a comentar que pues yo no soy para nada, como nadie aquí, familiarizado con eso del don de lenguas. Yo ni siquiera estaba seguro si era un eslogan de la Biblia, o si existía. O sea, se me hace así como que muy extraño. Pero ahorita que estamos con este tema, se me ocurre pensar que, bueno, yo en lo personal he sentido a Dios más que escuchar que me habló, que me dijo. Todo eso yo lo he percibido por medio del sentir, no de palabras, no de algo específico que me haya dicho, sino de un sentimiento. Así lo he percibido yo, y eso me hace sentir a veces lleno, muy contento, y pues no es un lenguaje claro, es como algo que se siente, nada más. Entonces yo no sé si yo esté bien en lo que se me ocurrió, pero es como balbucear una canción, como querer componer una canción que yo le hice algunas a Leti cuando éramos novios, y pues empiezas como tarareando algo de acuerdo a tu sentir. Así es. Y de repente se va dando, y pues no estás diciendo algo, pero sí. Así es. Y ese es el lenguaje que profetiza Sofonías. Les daré un lenguaje puro a todos ustedes, dice el profeta Jeremías, es que es el don de lenguas. Alguien me preguntaba lo siguiente, me decía, pero líder, ¿y en el Antiguo Testamento alguien habló en lenguas? Y la pregunta es, no hay ningún registro. El don de lenguas es a partir del Pentecostés. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía de una manera puntual, pero no vivía dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo vive en tu vida, tú eres templo de Dios. El punto está en que como hay cosas que son inexplicables y sobrenaturales, no podemos traducirlas con nuestra mente. Nos da temor, nos da miedo caer en el fanatismo, en el misticismo, en todo ese tipo de cosas. Entonces lo que hacemos es escondemos al Espíritu Santo y sus dones en el cuarto de San Alejo, en el cuarto del reblujo, del desorden, allá lo tenemos guardadito. Y cuando el Espíritu Santo quiere, porque a uno también le pasa, no sé si le ha pasado que usted va caminando por la calle y el Espíritu Santo le dice, háblele a esa persona, diga que estoy loco. Igual nos pasa con el don de lenguas.
Gracias, Kike, por la pregunta. Igual nos pasa con el don de lenguas. El Espíritu Santo empieza a decir, hablen lenguas. Espíritu Santo. En español que yo entienda. ¿Me entiende, iglesia? Ahora, acompáñame a la Biblia, 1 Corintios capítulo 14. Estamos en Corintios. Dice el apóstol Pablo: pues si oro en lenguas, mi espíritu ora. ¿Quién es el que ora cuando ora en lenguas? ¿Mi alma o mi espíritu? Mi espíritu ora. ¿Ven? Hemos hablado mucho con Dios desde nuestra alma, pero no estamos ejercitando nuestro espíritu para hablar con Dios. Y dice acá: pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Versículo 15: oraré en el espíritu, o sea, oraré en lenguas, y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que tengo que hacer las dos cosas, porque el problema es que uno no encuentra equilibrio. Entonces hay personas que todo el tiempo hablan y ya no, ni siquiera ellos saben qué está viviendo, qué está edificando el Señor. Entonces es extraordinario que podamos utilizarlo. Ahora, Judas, no Judas el que se ahorcó, Iscariote, sino el otro Judas. Dios le dice a Judas, el Señor Jesucristo le dice a Judas secretos extraordinarios. Judas es un capítulo en la Biblia, no más. Habla de ángeles, habla de demonios, habla de cuando Moisés el Satanás peleó con Miguel por el cuerpo de Moisés. O sea, él habla de secretos muy extraordinarios. Y Judas nos dice en Judas capítulo número 1, es solo un capítulo, versículo 20, ¿por qué es importante hablar en lenguas? Versículo 20, dice así: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse los unos a los otros en la misma fe y orar en el poder del Espíritu Santo. Usted necesita, yo le hacía una pregunta: ¿necesitamos poder del Espíritu de Dios, sí o no? ¿Necesitamos ser edificados por dentro por el Espíritu Santo? Sí. Pues bien, Judas está diciendo: voy a orar en el poder del Espíritu Santo, porque si desarrollo el don de lenguas con el Espíritu de Dios, con ese poder voy a poder ministrar a otros, voy a tener fuerza. Por eso es que hay gente que se cansa en el servicio con Dios, porque lo hace muy almático, o sea, lo hace mucho desde el alma, pero no tenemos tiempos profundos del Espíritu Santo. Miren, la realidad es que hay lugares y momentos correctos para hablar en lenguas. Porque, por ejemplo, si yo estoy aquí en un tiempo de oración ministrando la iglesia, y viene alguien del público, de la gente, y me dice: pastor, vengo con un mensaje de Dios, me quita el micrófono y empieza alaba. Yo le digo: quita el micrófono, man. Loco. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque no hay orden. Porque en la Biblia todo se hace decentemente y en orden. El apóstol Pablo lo dice en el versículo 15. Volvamos a 1 Corintios 14, versículo número 15. Dice así: ¿qué debo hacer entonces? Oraré en espíritu, oraré con palabras, cantaré en espíritu y cantaré con palabras que yo entiendo. Jesucristo mismo, con sus palabras de su boca, nos dijo que oráramos en lenguas. Y eso tiene una razón espiritual. Vamos a ir a Marcos, capítulo número 16, versículo número 17. Miren lo que dice el Señor Jesucristo: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Para orar en lenguas, ¿usted necesita fe? ¿Sí o no? Para orar en español, ¿usted necesita fe? No tanta. Pero para hablar en lengua sí, porque usted no entiende lo que está hablando. Estas señales seguirán a los que tienen fe, a los que creen. Y dice así: ¿cuáles son las señales? Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. ¿Me comprende? No lo inventé yo, lo dice la Biblia.
Pero también las lenguas se tienen que usar, y es que cuando yo empiezo a ejercitar mi espíritu para hablar en lenguas, lo que empieza a suceder es que mi espíritu se empieza a edificar. O sea, es como si, no sé, por ejemplo, Quique levanta pesas, ¿sí? Quique levanta pesas y levanta pesas y todos los días, uy, qué obsesión, pero levanta pesas, y es obsesivo con las pesas, y bueno. Entonces, claro, los brazos de Quique parecen piernas, o sea, 2 piernas mías son un brazo de Enrique. Bueno, algo similar pasa con orar en lenguas en lo secreto. Es como si yo ejercitara mi espíritu, hiciera fuerza espiritual. Eso se llama edificación. Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Dice así: ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas, otro interpretará lo que dice, pero cada cosa debe fortalecer a cada uno de usted. Entonces, miren esto: ¿usted canta alabanzas? ¿Sí o no? Bien. ¿Usted escucha una predicación? ¿Sí o no? ¿Usted lee las escrituras? ¿Sí o no? ¿Usted habla en lenguas en lo secreto? Algunos sí, otros no. Pero dice la Biblia, esto es el gimnasio del espíritu. O sea, no es una sola cosa, no solamente es otra, son las todas. Y eso ejercitará la fe, fortalecerá a cada uno de ustedes. Más, no de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. O sea, Pablo está diciendo, pero no para que más de 3 estén hablando en lenguas. Se tiene que hacer a nivel personal y en un tiempo de oración programado, que el Señor haga esa manifestación, pero pocos, no todos a la vez. Versículo número, en el 27. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos dicen. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. ¿Dónde se hace? En lo privado. Y en lo público, cuando hay ¿cuántos? Un grupo pequeño, en un tiempo de oración, vamos a hablar en lenguas, pero por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo le hago porque alguien aquí viene por primera vez a la iglesia. ¿Alguien está aquí por primera vez? No sé. Tú vienes imagínate tú que estos locos empezaron y tú ¿qué pensarías con toda honestidad? A mí me parece eso, yo lo vería, yo diría, ¿dónde me metí? ¿Tú lo invitaste? ¿A dónde me trajo Brent? ¿Qué ritual están haciendo esta mano, locos? ¿Qué es esto? Por eso, porque como es algo tan espiritual, no se entiende con la mente humana. Y por eso Pablo lo dice, hazlo en lo secreto, en lo privado. Muchas gracias. Pero es para edificación. Sin embargo, voy a contarles mi experiencia y por qué yo tenía el trauma. ¿Quieren que les cuente la verdad? Es como les gusta el chisme, ¿no? Eso es puro chisme, eso sí, hay chisme, líder. Ahora sí se puso buena la cosa. Voy a contar algo que es real. Yo vivía en Dominicana, estaba en la misión, y la realidad es que teníamos muchas manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia. O sea, y yo las viví. Creo que necesitaba esas manifestaciones del Señor en mi vida, primero para no rajarme en la misión, y segundo, para creer en el poder del Señor. Y entonces yo recuerdo que, por ejemplo, iba a predicar a la universidad, a la UAS, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y yo iba a predicar a la UAS. Entonces yo iba a predicar y nadie me creía. El colombianito me decía. Y un día yo le dije, Señor, yo necesito una manifestación de poder para que estos negros me crean, porque no me creen estos negros, Señor. No, pues yo hablo así con el Señor, en español.
En el espíritu hablo de otra forma, no entiendo, pero hablo de otra forma. Señor, yo necesito una manifestación de poder porque estos negros no me creen. Llevo aquí tiempo perdido, no, ¿esto qué es? Entonces, un día llegué a la universidad y entonces le dije, Señor, esto es de delante de Dios, así fue. Pasa un negrito que se llama Edwin Soto, mi primer discípulo realmente. No lo conocía, estaba dibujando. Le dije, no, es que negro, no mentira, no le dije negro. Le dije, ven para acá. Ustedes, yo les he predicado, les he hablado de Dios, ustedes no me creen, van a ver el poder de Dios. Hoy lo van a ver. Te dije, lee este versículo, lee cualquier versículo. Entonces él abrió la Biblia y empezó a leer el versículo. Ya lo leí, vuélvelo a leer. Ya lo leí. Y yo por dentro, Señor, tienes que hacer algo para que estos negros crean. En serio. Vuélvelo a leer. Lo leí otra vez. Vuélvelo a leer. Y lo hice repetir, porque el Señor me decía, el Espíritu Santo me decía, dile que repita, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene poder. Repite, y lo leía, ¡pum! Y se fue para el piso. Y cuando ese negro se ha caído y se ha golpeado en la cabeza, porque se dio un contra el mundo, yo dije, yo me asusté más porque todos quedaron así. Entonces oré por él. Bueno, Dios hizo algo, yo no entiendo qué Dios hizo en él, pero él fue el primer cristiano que Dios me permitió evangelizar y de verdad que se convirtiera a Cristo. Así pasó el tiempo. Entonces empezamos a tener muchas manifestaciones de poder del Espíritu Santo, pero a mí me faltaba sanidad interior. Yo seguía teniendo problemas con mis ojos, problemas con mi corazón, problemas con la lujuria, eso es cierto, pero también tenía manifestaciones del poder del Espíritu Santo. No empecé a tener equilibrio. Entonces estas manifestaciones de poder del Espíritu de Dios de alguna forma me empezaron a es como yo sentía como estas luces, como que me reflejaban, como que la gente podía verme, y era cierto. En la universidad decían, ese es el colombianito que ¿cómo es? Que hace desmayar a la gente. Esa fue la fama que agarré yo en la universidad. Y empecé a tener grupos de oraciones grandes, y empezamos a tener grupos de oración, y empezaban muchas manifestaciones de poder y muchos milagros físicos y muchos milagros de muchas cosas, pero yo no tenía sanidad por dentro. Y hablaba en lenguas de una manera de verdad y frente a la gente, y eso impresionaba a la gente, pero yo no podía solucionar mis pecados sexuales. Entonces un día me sentí tan falso con Dios que le dije, no más, yo no vuelvo a hablar en lenguas, yo no quiero volver a tener manifestaciones de poder de tu Espíritu, porque ¿sabes qué? Me siento mentiroso y falso predicando, Señor. Y decidí pararle. Mucho tiempo, muchos años. Y después de esos 25 años, más o menos, que eso fueron a mis 25 años, empecé a trabajar en mi sanidad interior hasta ahorita. Pero por el Espíritu Santo, yo le voy a decir a usted una cosa: llegó el tiempo del poder del Espíritu de Dios equilibrado entre nuestra alma y entre nuestro espíritu. Y usted y yo vamos a ser edificados en el poder de Dios. Y vamos a tener manifestaciones maravillosas, porque el mismo Espíritu Santo que hizo milagros, que sanó enfermos, que hizo prodigios, que resucitó muertos y que hizo todas esas cosas extraordinarias, es el mismo de ahora. Yo lo creo porque yo lo viví, pero necesitamos equilibrio entre nuestra sanidad emocional y nuestra fuerza espiritual, porque no todo es fuerza espiritual y no todo es sanidad emocional. Equilibrio de parte del Señor. Algunos dirán, el pastor ahora se volvió loco, pero yo le voy a decir una cosa: no estoy predicando algo que yo me invente, estoy diciendo algo que está en las escrituras bíblicas, y si está ahí, hay que hacerlo decentemente y en orden. ¿Quién quiere pasar a otro nivel con Dios? ¿Quién quiere pasar a otra experiencia con el Espíritu Santo? Pues vamos a empezar a balbucear el único idioma que es puro, el don de lenguas. Es el único idioma que no ha sido permeado por ningún humano. Es el don del Espíritu Santo. Y su espíritu, su mente no va a entender, pero usted tiene que meterse en esa dimensión.
Y honestamente, iglesia, es lo único a mí que me sostiene. Porque a veces yo digo, no más, Señor, esto, o sea, otro problema, otra situación con otra familia, y si no tuviéramos, o sea, si no tuviéramos el ejercicio del don de lenguas, sinceramente uno hace esto muy desde la carne, y esto hay que hacerlo desde el espíritu, mi hermano. Quizá eso es lo que necesite su relación de pareja, quizá eso es lo que necesite su conflicto, quizá eso es lo que necesite su hija, que usted ore más en el espíritu y no tanto en su humanidad. Y vamos a empezar a encontrar el equilibrio en el Señor, porque es un nuevo tiempo. ¿Bien? Pensé que ibas a preguntar algo, Axiri. ¿No? Sí. Yo sé que el micrófono da miedo. ¿Alguien tiene preguntas? A ver, Ada. Bueno, no es. Quería preguntar si tiene algún nombre el idioma, o sea, el don de lenguas. Así se llama, el don de lenguas. No, pero, o sea, el nombre, la lengua, ¿tiene algún origen? No, mija, es un don angelical. A lo que voy es, fui cuando tenía yo 15 años, fui a un retiro, entonces, bueno, el sacerdote pasaba y, bueno, ahora lo entiendo, ungía a la gente, entonces me tocó ver a mí mucha gente que hablaba en lenguas, pero entonces yo le preguntaba al sacerdote que qué idioma era o cómo estaba eso, no sé, porque pues me asusté, yo no, claro, no sabía de qué se hablaba o no sabía qué. Entonces me dijo que era arameo, el idioma que cuando Jesús vino y no sé qué. Entonces, no es cierto. Eso es lo que... No es cierto. El arameo es un idioma humano. No es un idioma, la Biblia está clara, dice que son lenguas angélicas. No existen traducciones al español o a ningún idioma. El arameo es un idioma humano. No es cierto. Eso no es real. Por eso no se puede entender. Porque el arameo se puede entender todavía. O sea, Eli Lavak Sabatini. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Talita Kumi, toma tu lecho y anda. O sea, el arameo se puede entender con la mente, pero el idioma angelical no se puede entender. No existe traducción. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? A ver. Ahora sí les dio la pregunta. Ajá. Eso sí, dale, a ver, aprovechen iglesia porque ustedes me van a invitar a comer ahorita. Es una experiencia extraña que me sucedió, pues algún día estaba dormido y no sé, pasaban de las 3 de la madrugada y empecé a escuchar tambores, pero no me asomaba. Mi cuarto estaba donde ahora tengo el piano. ¿Pero y la no será batería. porque eres baterista? Espera. A ver, dale. Mi habitación era donde tenía las baterías y el piano, entonces ya ves que solo tengo una cortina para ver del otro lado y me daba miedo abrir la cortina, pero estaba escuchando un lenguaje, curiosamente lo entendía, me dio miedo, llamé a mi mamá y le dije, madre, ayúdeme a rezar. Ajá. Porque no sé qué está pasando. Primera cosa. Pero sí lo entendía, ¿sabes? Sí, pero sí. Cuando entré en conciencia, voy a explicar. Ya no. Qué bueno que me dices eso. Primero, cuando algo viene de parte de Dios, a mí me da temor, pero no miedo. Me da respeto, pero no me da miedo. Porque el miedo no viene de Dios. Porque el amor echa fuera todo miedo, todo temor. Me da respeto de parte de Dios. Un respeto sublime, pero no miedo. No miedo humano. ¿Sí? Segundo, sí, una persona puede hablar en lenguas y otra persona puede tener el don de interpretar esa lengua. Y hay personas que tienen los dos dones, y es que hay que deberlos, pedírselos al Señor. Porque vuelvo y repito, Jesús dijo, si tú le pides al Señor algo, ¿cómo no te lo va a dar? O sea, sí es cierto, cuando es algo espiritual, te lo va a dar. Pero no puede darte miedo humano. Segundo, hay que recordar esto, iglesia. El mismo Satanás aún se disfraza como ángel de luz. ¿Cuál es la gran diferencia? Que cuando yo tengo esa manifestación del Espíritu Santo, yo puedo sentir consuelo. Los frutos del Espíritu, amor,
gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, pero nunca miedo, nunca asco. ¿Bien? Como para aclarar. Algo, Leti, vas a preguntar algo. Tranquilos, que pregunten y ahorita la cambias. Dale. Bueno, mi pregunta es, si no es un lenguaje que se entienda, entonces, ¿cómo es que se interpreta o quiénes pueden interpretarlo? Porque primero la gente tiene que estar en oración. Y el mismo Espíritu Santo te va a decir que está diciendo, o sea, lo vas a interpretar en oración. No puedes interpretarlo, venga, le traduzco. No. Estás en oración y alguien está hablando en lenguas y la otra persona está diciendo, voy a explicarlo, voy a poner este ejemplo. Hay una canción que me gusta mucho mientras voy conectando esto aquí. Cuando el don, tú dices, no se puede entender con la mente humana, entonces no tiene sentido. Acuérdense que estábamos leyendo que para la edificación de la iglesia, cuando se obra en público, si alguien está hablando en lenguas, alguien debe interpretarla, si no, no debe hablarse. Pero esa interpretación es una interpretación profética de esa palabra, o sea, necesito, porque el resto de la iglesia necesita ser edificado. A ver, a ver si ya puse. Escuchen, ahí va. Esto en alabanza se llama ministración. ¿Qué idioma le escuchan ahí? Escuchen. En español. Esto es en vivo, grabado en vivo. Escuchen. ¿Qué idioma escuchan ahí? ¿Español? ¿Ok? Sigan escuchando. ¿Entienden? Pero mientras él iba cantando, él iba traduciendo también por el Espíritu Santo el don, o sea, lo que Dios quería decirle. Entonces él iba traduciendo. No entendemos el idioma espiritual, pero la traducción era: acéptalo, alábale, nanini manaseni, nini manaseni, y bueno, una cantidad de cosas que yo no sé cómo se pronuncian, porque es un lenguaje que no se puede explicar, pero es un don. Pero en ese momento ya hay una conexión, no desde tu alma, sino desde tu espíritu con Dios. Y nosotros, iglesia, tenemos que pasar a ese, o sea, nosotros, iglesia, sí tenemos que conectarnos con Dios espiritualmente, porque lo hemos hecho mucho desde el alma. Y Dios quiere, con toda honestidad,
que tú conozcas. Es el lenguaje que produce unidad, y es un lenguaje tan impresionante, porque créeme, no somos los únicos. O sea, hay muchas iglesias en el mundo, en China, en Japón, en Australia, que hay iglesias y hay cristianos que hablan en el don de lenguas, y es el único idioma que no importa el continente donde está, yo le digo que es el Bluetooth de nosotros. No solamente nos conecta espiritualmente con Dios, sino que eso hace que produzca una unidad en la iglesia. Por eso cuando el Pentecostés vino, ellos estaban unánimes y juntos, y fueron repartidos lenguas en ellos para la gloria de Dios, y Dios lo va a llevar a usted a ese nivel, y es tiempo. La muerte él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó.